Y pues estoy con el doctor Gerardo, cirujano. Vamos a hablar acerca de un tema súper común que a lo mejor y en otras cosas los puede tener enfadados, pero a veces la gente tiene un chingo de dudas. No se acaban. No se acaba, nunca se acaba ese tema. Creo que es de las más cirugías que tenemos en el día a día, de lo que más operamos. Bueno, lo que más opera el doctor, yo lo que más anestesio. Es los problemas de vesícula, amigo. Sí, la cirugía de vesícula y los problemas de vesícula son de las enfermedades más frecuentes en nuestro país y a nivel mundial. Es la cirugía que más hacemos. A veces es la cosa como más rutinaria, como que a veces hasta entre nosotros nos aburre, pero créanme, nunca se acaban las dudas. Yo que tengo la oportunidad y el honor de repente leer y responder las preguntas en redes sociales, sobre todo en TikTok, que ponen los pacientes, es increíble la cantidad de preguntas, de dudas, de desinformación que existe. Es un tema que a veces subestimamos y que estudiamos desde que empezamos la carrera. Desde histología, desde anatomía, desde la clase de cirugía, de fisiología. Es un tema que pudiéramos nosotros todos, independientemente de lo que tengamos de especialidad o lo que hagamos, es un tema que a lo mejor todos conocemos, pero que hay mil dudas. Sí, Dios no, mío. o sea, cosas que si tú dijeras, no manches, eso es como... Pero hay gente que no es médico y tiene un montón de dudas. Por ejemplo, a ver, vamos aterrizando. ¿Cuál es el problema más común que puedes encontrar en vesícula? Ok, lo que nosotros tratamos o vemos, valoramos, operamos son las piedras en la vesícula. Las piedras en la vesícula son una entidad, una patología que afecta a muchos mexicanos y que provoca muchas otras enfermedades relacionadas a las piedras. Nosotros frecuentemente decimos una vesícula con piedras es una vesícula enferma. En términos generales es un dicho que queda grabado a veces a los pacientes. No todas las vesículas con piedras se tienen que operar. Las que se deben de operar son las que duelen, las que tienen síntomas. Gran porcentaje o importante porcentaje de los pacientes mexicanos van a tener piedras en su vida y probablemente no se enteren. Un cierto porcentaje de esos pacientes van a debutar con dolor. Cuando el paciente debuta con dolor es cuando ya tenemos que hacer un especial análisis y un especial estudio para considerar fuertemente retirar la vesícula. No hay otra forma. Obviamente lo iniciamos con un abordaje diagnóstico sencillo, es una patología fácil de diagnosticar, económica de diagnosticar. Con un ultrasonido es más que suficiente para evidenciar el diagnóstico y para poder hacer pues, el diferencial, el diagnóstico definitivo. Muchas veces el dolor de vesícula, y sobre todo también en la población mexicana, puede confundirse con una enfermedad ulcerosa del estómago o del duodeno, alguna gastritis, que pudieran confundirnos. La vida diaria y la alimentación del mexicano hace que los problemas digestivos pues estén a la orden del día. Entonces un ultrasonido nos puede ayudar a hacer el diagnóstico diferencial, una vesícula que esté inflamada o que simplemente tenga piedras, y además sumado con el interrogatorio, porque pues es un tipo de dolor muy específico, es un dolor que se desencadena con las comidas grasosas que estimulan la contracción de la vesícula. La vesícula no es más que un reservorio de bilis. Sí. Porque luego nos preguntan mucho, es que mi vida cambió después de que me quitaron la vesícula, no sé qué función tenga, no sé si a lo mejor cuando te la quitan pasa algo en tu cuerpo, ya tienes alguna discapacidad digestiva, ya no voy a tolerar la leche o las grasas. La verdad es que no, sí existe un proceso adaptativo para algunos de semanas, para otros de más tiempo, en el cual la producción de bilis en el hígado, que va a seguir produciendo bilis, se va a adaptar, pues que ya no tenemos ese tanquecito de bilis, ¿no? Que está listo para exprimirse el día que nos comamos un menudo grande, un pozole grande, y que tengamos que exprimir mucha bilis, pues en esa parte sí el cuerpo se va a ir adaptando, pero la va a seguir produciendo. Entonces, pues bueno, hacemos el diagnóstico. Oye, amigo, espérate, específicamente, así, aterrizando, ¿el dolor de vesícula cómo es? Ok, es un dolor que va a comenzar, la vesícula está del lado derecho, debajo del hígado. Va a ser un dolor punzante, como una puñalada, debajo de la costilla del lado derecho.
generalmente relacionado después de ingerir alimentos grasosos. Es un dolor que, dependiendo del umbral de la resistencia del paciente, nos va a torcer y se nos va a mover, decimos, en hemicinturón o en medio círculo hacia la espalda. Muchas patologías relacionadas a las piedras tienen dolores parecidos. Si, por ejemplo, te da una pancreatitis por las piedras, sí, o te da una colangitis por las piedras, el dolor va a ser similar. Es un dolor punzante, opresivo, a veces sofocante, que no te permite hacer una inspiración profunda, completa, y que se va a irradiar o se va a mover hacia la espalda. Los pacientes siempre dicen, se relaciona mucho a mi comida grasosa, ya no puedo comer quesadillas, aguacate, leche, porque me despierta mucho el dolor por las noches, etcétera. Y básicamente, pues esos son los síntomas. Ok, amigo. Entonces, tienen ese dolor, una persona, ¿sabes qué? Siento ese dolorcito. Acudo contigo. El diagnóstico es clínico y ultrasonido. O sea, no es nada que te voy a mandar a hacer. Obviamente sí, a lo mejor puede ser que mandes a hacer algunos estudios solamente para ver cómo está el paciente. Obviamente si el paciente es diabético, dependiendo del tipo de paciente, pero específicamente para la patología biliar es, para piedras en vesícula, ultrasonido y clínica, ¿verdad? Sí. ¿Hay algún factor predisponente para las piedras? O sea, mujer, hombre, edad, algo. Se dice, y lo estudiamos en la carrera, que las mujeres son más propensas. Generalmente también se debuta en una edad más como hacia los 30, los 40. Generalmente también la alimentación, la obesidad, el sobrepeso es un factor predisponente. El factor hereditario, incluso el factor étnico, pues la raza latina de repente es más propensa a la patología de vesícula. Uh-huh. Y pues en general es un padecimiento multifactorial. Sí. No adelgazando a lo mejor se te van a quitar, no a lo mejor cambiando la alimentación se te van a quitar, porque es un factor. Entonces sí tiene un factor de la alimentación, del sobrepeso, más frecuente en el sexo femenino. Los latinos también, por raza, también son más frecuentes de tener piedras, genético, o sea, es multifactorial. Ok, y entonces ya más o menos eso, te das cuenta que tienes piedras en la vesícula, te dice tu cirujano, en este caso, tú que te digas, oye, te ocupamos operarte, ¿no? Porque pues tienes las características. Eso ya no vamos a indagar mucho en eso para no aburrirlos de se opera o no. El chiste es que si tienes piedras en la vesícula o tienes ese dolor, tengas la inquietud y vayas con un especialista a que revise. Obviamente en este caso el especialista ideal es el cirujano general o cirujano laparoscopista o cirujano general. Tú me dices, mira, es que, güey, te tienes que operar. Y yo digo, no, pues sí aguanto el dolor. ¿Qué consecuencias puede tener que yo no me opere esas piedras? Ok, rápidamente. Es algo que predicamos muchísimo y no nos cansamos de platicar. Te puedes operar de manera programada o electiva. Si tú te descubres el diagnóstico y ya sabes que tienes antecedentes de dolor, lo más recomendable es operarte de manera electiva, porque nos encontramos con una vesícula que no está tan inflamada en un proceso agudo, lo cual nos ayuda en la técnica, porque una vesícula inflamada, una vesícula que ya tiene muchos años de haber tenido mucho dolor, es una vesícula más difícil de quitar. Es una vesícula que a lo mejor nos vamos a tardar un poquito más y esto te puede poner en un poquito más de riesgo. Entonces, para empezar, entre más pronto mejor. Generalmente las vesículas más fáciles son las que operamos en personas de 20, 30, 40 años. Las personas que operamos de 50, 60, 70 años son vesículas un poquito más difíciles de quitar por los procesos inflamatorios. Entonces, pues para empezar, cuando antes es mucho mejor. ¿Qué puede pasar si no te operas? Porque pues en el contexto X que tengan los mexicanos no se pueden, no quieren, no hay oportunidad, no hay dinero, no hay forma. Existen algunas otras patologías que, como tú lo dijiste, a lo mejor no es conveniente aburrir con tanta cosa técnica, pero les dan pancreatitis, puede alguna piedrita de la vesícula, que para empezar no debe de haber piedras, pero si están en la vesícula, que se pasen algún conducto de la vía biliar, de los túneles por donde la bilis termina desembocando en el intestino para digerir las grasas, que la piedrita se transporte y se quede tapando uno de estos conductos, causando obstrucción de la bilis, que promueve la infección de la bilis, que promueve la pancreatitis, la inflamación del páncreas, la inflamación de la vía biliar, la inflamación del hígado, y que de ahí se pueden derivar muchas complicaciones infecciosas, inflamatorias, que pueden poner ahí sí en riesgo la vida y ahí sí pueden llevarnos a la muerte. Una tubería, porque de repente así lo llamamos, de bilis tapada, puede tronar todo. Truena todo y nos llegan pacientes de repente muy graves
en estado general feo, infectados, con fiebre, difíciles de manejar, porque se tapa la tubería, se infecta y se lleva el hígado, se lleva el páncreas y es muy complicado. Ok, perfecto. Y aparte del tratamiento quirúrgico, ¿existe alguna pastilla, suero, rama, ungüento, chapuza, no sé qué quieres llamar, güey? O sea, masajes, masaje, besos, caricias? Muchas veces ¿Que destruya la piedra o no? Mira, nosotros a veces somos los causantes de la desinformación. Ok. Muchas veces, bueno, México es un país donde la salud es gratuita. Y en su mayoría, por estadística del INEGI, que salió hace poco, la del 2022, todavía la mayoría de los mexicanos en este país acuden a la institución pública. En la institución pública no tenemos mucho tiempo de explicar las cosas. Nosotros nomás decimos, tiene piedras, tiene dolor, se opera. ¿Quiere, sí o no? Si quiere, qué bueno. No quiere, también qué bueno. Y vayas. Y con esto de las redes sociales que hemos platicado en otros segmentos, nos da la oportunidad ya en conectarnos más con los pacientes y conocer sus dudas. Las personas, o existen personas que creen fielmente que existen remedios, que existen combinaciones de jugos, de frutas, de verduras, de hierbas. Las personas creen fielmente que eliminando las grasas y comiendo saludable, con ciertos verbajos, pociones y cosas esas, se pueden eliminar las piedras. De hecho, me ha tocado ver fotos incluso de popó, de heces, de personas que dicen, miren, es que ya las estoy tirando. Y no es más que una reacción gastrointestinal de todo lo que se están tomando, todo ese revoltijo que se están tomando, y que la popó pues sale pastosa, sale verde, sale ahí como medio que, ay no, pues sí son las piedras. Pues la verdad es que no hay otra forma de eliminarlas, no hay manera de evitar la cirugía. El tiempo inminentemente llega. Cuando las personas ya llevan años o mucho tiempo, meses con el dolor, nos llega el tiempo inminentemente en donde no va a haber ningún medicamento que te quite el dolor y vas a terminar llegando a urgencias con fiebre, con un dolor complicado, que te retuerce, y ahí es donde te vas a dar cuenta que no había otra forma. Y por otro lado, hay muchos pacientes que sí nos ponen, la verdad yo llegué malísimo, me operaron y se los agradezco mucho a los doctores y yo me di cuenta que la cirugía no había otra forma. O sea, también hay esa otra parte en donde gente un poquito más consciente dice, es que debí habérmela quitado antes porque puse en riesgo mi vida. Entonces, pues bueno, no hay remedios. O sea, créanme, ahí está la ciencia, ahí está la información. No son inventos conspiranoicos para operar personas. No hay otra manera de poder curar esta patología más que quitando la vesícula completa. Pues bueno, fue una plática corta, pero creo que son temas... ¿Quieres agregar algo? Sí, o sea, son temas muy importantes, muy comunes y que muchas veces la principal causa de que las personas no atiendan su salud es la desinformación. Al día de hoy, este tipo de procedimientos se pueden hacer en 20-30 minutos de una manera mínimamente invasiva que incluso no requieran hospitalización. Recuperación. Te sales de tu quirófano, dejas que se te baje ahí la anestesia, ahí despiertes un poquito y te vas a tu casa caminando. Entonces, son procedimientos que la actualidad, que la tecnología, tanto como muchos más, nos permite darles o brindarles a los pacientes de manera accesible, porque tampoco es tan costoso, sí, de manera accesible, y que más bien lo que los impide es la desinformación, porque es algo que gracias a Dios podemos ofrecer de manera muy, muy, muy sencilla. Excelente, amigo, pues de nuevo muchas gracias. Si tienen alguna duda, pregunta acerca de este tema, que creo que mucha gente tiene dudas y preguntas acerca de las piedras en la vesícula, no se acaban, y de la vesícula y de todas esas cosas, con toda confianza nos pueden poner en nuestras redes sociales, etiquetamos al doctor o directamente en las redes sociales del doctor, que las vamos a poner, para que hagan sus preguntas. Doc, ¿dónde tienes tu consultorio? Nosotros estamos en la ciudad de Guadalajara. Ajá. Para los que nos ven y ubican más o menos, estamos ahí enfrente o al lado de la Plaza Ciudadela. Uh-huh. Por ahí, si quieren, en las redes sociales que pongan, les pasamos el domicilio. Sí. El lugar se llama Punto Salud. Ahí ven el letrero al lado de la plaza y pues
tanto ahí como en redes sociales o para cualquier duda o cita, pues estamos a sus órdenes. Excelente, amigo. Pues bueno, muchas gracias. Nos vemos en la próxima.